Clamor de una madre cristiana, charlando con nuestros hijos acerca del aborto y sus consecuencias. Cuando me refiero al aborto, según la definición de un diccionario común, es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Me voy a enfocar en la interrupción voluntaria. ¿Cuán frecuente es el aborto acá en Canadá? Como muestra, sí, en nuestro país, Canadá, una adolescente menor de 18 años y embarazada puede solicitar un aborto sin tener el consentimiento, agrego, ni el conocimiento de sus padres, pero tiene que ir acompañada a la clínica por un adulto de su elección. Bajo la Ley de Terminación Médica del Embarazo, pasada en 1971, el aborto está permitido por cualquier motivo hasta las 20 semanas de embarazo. Los abortos después de 20 semanas son ilegales, pero un tribunal puede autorizar un aborto tardío en circunstancias excepcionales. Una amplia gama de mujeres se someten a abortos. Alrededor de los 50% de los abortos son de mujeres menor de 25 años. El 64% son solteras y el 45% tienen hijos. Hay alrededor de 31 abortos por cada 100 nacidos vivos. La fundadora de Planned Parenthood, Planificando Ser Padres, irónico el nombre, en Estados Unidos, dijo: lo más misericordioso que una familia grande pueda hacer por uno de sus bebés es matarlo. Similarmente, la doctora Mary S. Calderon, del Consejo de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos, SICUS por sus siglas, declaró que el aborto debe ser como una vacuna contra la polio, queriendo colocar a los bebés en la clase de epidemias peligrosa, como usted mismo lo escucha. No nos equivoquemos, los defensores de la proelección nos están llevando hacia el genocidio social a una magnitud comparable, diría yo, que Hitler, Stanley o lo que sucedió en Somalia, y masacres similares que ya han sido denunciadas abiertamente en nuestros medios de comunicación. Y como pieza un botón, lea las noticias de lo que sucedió en el estado de Nueva York el pasado 22 de enero del presente año, donde se pasó una nueva ley que permite el aborto durante todo el embarazo, aún una hora antes de nacer el bebé, y que el aborto puede ser realizada no solo por los médicos, pero ahora también puede incluir a enfermeras. El propio nombre del movimiento pro-elección es un engaño, indudablemente, que encubre un genocidio social, donde el derecho a elegir matar a un bebé antes que nazca es más importante que los derechos humanos de ese mismo bebé. Sobre los derechos de la madre a recibir información precisa sobre el desarrollo fetal y las consecuencias arriesgadas del aborto. Planned Parenthood hace dinero con el aborto. No les interesa informarle a las mujeres sobre las consecuencias del aborto o mostrarle un ultrasonido para que vean el desarrollo del bebé. Lo que les interesa es tener ganancia. Cada aborto produce una ganancia. Alguien quizás objete diciéndome: ¿y a ti qué te importa lo que yo decida hacer con mi cuerpo? A eso respondo: es el derecho de la sociedad, la comunidad de seres humanos, de proteger a todos sus miembros sin importar su estatus social, solvencia económica, limitaciones físicas o aceptación por sus familias. Así que desde el momento que una persona quiera ocasionar daño o mal sobre otra, aun si ésta no ha nacido, está violando un derecho fundamental, el de existir.
Los que luchando contra la legislación que restringe el aborto no son pro-elección, son pro-aborto o más precisamente pro-asesinato. El aborto es en realidad el doloroso asesinato de un ser humano inocente. Es inconcebible y doloroso porque métodos que se emplean para acabar con la vida incluyen quemar, asfixiar, desmembrar o aplastar. No hay duda de que se está matando, porque el desarrollo del cigote, que es la unión del esperma masculino con el óvulo femenino, que cumple los criterios necesarios para establecer la existencia de la vida biológica, que incluye el metabolismo, el desarrollo, la capacidad de reaccionar a los estímulos, como que si es pinchado por una aguja siente dolor, y la reproducción celular es inhabilitada o terminada. La vida que se elimina es inocente, simplemente porque él o ella no ha hecho nada digno que merezca la pena capital. Por otro lado, el ser producto de padres humanos y tener un código genético único hace que la vida del no nacido sea sin duda humana. De hecho, la doctora Michelle Matthew Roth, investigadora principal en el Departamento de Medicina de la Escuela de Harvard, afirmó: el cigoto es un humano en desarrollo, miembro de nuestra especie en todas las etapas de su vida. Para mayor información, lea al Dr. Francis J. Beckwith, autor cristiano, que presenta los argumentos comunes a favor del aborto, los analiza y sabe desacreditarlos. Un buen libro para poder compartir con nuestros jóvenes. Hay otro libro también en inglés que se llama Politically Correct Death, Answering Arguments for Abortion Rights, de la Casa Baker, 1993. El apologista Hank Hanegraaff ha desarrollado un acrónimo en inglés para la palabra aborto o abortion, que es muy sencillo para ayudar a memorizar y a demoler los argumentos de los defensores del aborto. Permítame brevemente compartirlo para que ustedes tomen nota y así puedan compartir estos argumentos con sus hijos. El primer argumento intenta apelar a lo personal más que a la razón. Es un truco diseñado para distraernos del problema verdadero, saber que el aborto es un asesinato de un humano inocente. Por ejemplo, la comediante Whoopi Goldberg, muy conocida ella por sus películas como Sister Act, ella dijo que tomaría más en serio los argumentos de los pro vida si estuvieran dispuestos a adoptar a los bebés que intentaron salvar del aborto. Su argumento es que si no adoptas un bebé, no puedes decirme que no mate a uno. Descarada esa declaración. Eso, por supuesto, tiene tanto sentido como, si regresamos en el tiempo, protestar por un abolicionista porque no contrata a todos los ex esclavos. O si me prohíbe a mí intervenir cuando vea a mi vecino, por ejemplo, abusar sexualmente de un niño, a menos que yo esté dispuesta a adoptarlo. Ojo, el argumento sobre la adopción no tiene nada que ver con la moralidad básica o la inmoralidad del aborto. Segundo, se usan pretextos bíblicos para conservar cierta apariencia de religiosidad, mientras que abrazan al movimiento del aborto. El argumento más común, citan ellos, pro aborto, es que la Biblia en ninguna parte condena específicamente el aborto o lo identifica como el asesinato de una vida humana inocente. Sin embargo, la posición bíblica es que los recién nacidos son completamente humanos y vivos. Salmo 139, 13 al 16 dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo.
Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro y que matar a un ser inocente, asesinato, es pecado, una violación del séptimo mandamiento que dice no matarás. Y como vemos, la formación del ser humano por Dios mismo en el vientre de una madre, según el Salmo 139. Tercero, llamar al pro-aborto como pro-elección encubre el asesinato legalizado. Los bebés se convierten en productos de la concepción. Matar a un niño no deseado se convierte en un ejercicio de la libertad de elección. Y los comprometidos pro vida se convierten en terroristas sociales. Tome nota de la lista de términos camuflados por los pro-abortistas. Son muy, pero muy creativos. Cuarto, aborto por violación o incesto. La violación y el incesto son los casos difíciles que se plantean o que plantean los pro-abortos en casi todos los foros públicos. Ellos plantean, ¿cómo se puede negar a una joven herida la seguridad médica y la libertad del terror de la violación o el incesto, forzándola a mantener un embarazo, resultado de la cruel invasión de su cuerpo? Se usa este argumento a menudo como pretexto para abortos ilimitados para cualquier mujer, por cualquier motivo y en cualquier momento de los 9 meses completos de embarazo e independientemente de la condición por la cual quedó embarazada. Es importante tener en cuenta que la incidencia de embarazos como resultado de una violación es extremadamente pequeña. Un estudio lo puso en 0.06%. Imagínense, si tuviéramos una legislación que restringe el aborto por todos los motivos que no sean la violación o el incesto, aún salvaremos a la gran mayoría de los 1.8 millones de bebés que nacen antes de tiempo y que mueren anualmente, hablando en los Estados Unidos, a través del aborto. Debe de ser obvio que uno no evita el verdadero dolor de la violación o el incesto, sumándolo al asesinato de un niño inocente antes de nacer. Además, como lo señala el doctor Beckwith, discutir el aborto por casos difíciles, específicamente hablando de violación o incesto, es como tratar de argumentar la eliminación de las leyes de tránsito por el hecho de que uno podría tener que violar algunas de ellas en casos excepcionales, como cuando el cónyuge o el hijo que uno tiene deben de ser llevados rápidamente al hospital. Quinto, tolerancia. La tolerancia es el gran mandamiento del movimiento pro aborto contra sus oponentes. Ellos declaran, no te estamos imponiendo tener un aborto, solo sea tolerante con aquellos que lo elijan. Con frecuencia, este falso mandamiento de tolerancia se apoya en una apelación al pluralismo religioso, sí, a la separación de la Iglesia y el Estado, o a la supuesta impropiedad de imponer la moral de uno sobre otro. Irónicamente, los pro-abortistas no perciben su propia violación de esta norma ridícula. Son intolerantes con la preservación de vidas humanas inocentes. Una de las características inherentes de cada sociedad es la obligación de imponer la moral ética universal a sus miembros.
La tolerancia funciona en el mundo de expresar opiniones. Por ejemplo, no podemos aplicar esto en un cine lleno de gente cuando alguien decide gritar ¡fuego! Podemos ser tolerantes con los puntos de vista religiosos, pero no se incluye esclavizar a las abuelitas o permitir que los adolescentes se conviertan en caníbales. La tolerancia entre la Iglesia y el Estado no se extiende a divorciar todos los valores morales del Estado. De lo contrario, tendríamos que eliminar toda legislación que tenga algo en común con cualquier punto de vista religioso, incluida la idea misma del derecho social. Sexto, desigualdad. La desigualdad entre los sexos es uno de los argumentos más extraños presentados por el movimiento pro aborto. Las mujeres que se ven obligadas a estar embarazadas dicen, no pueden competir en el empleo con los hombres y por lo tanto no pueden ser verdaderamente iguales a menos que puedan cancelar un embarazo no deseado. Traducción: las mujeres no pueden ser iguales a los hombres sin cirugía. Este deseo de falsa igualdad podría extenderse para incluir la custodia de los niños nacidos. Las mujeres generalmente tienen la custodia. Para que una mujer obligada por sus hijos nacidos pueda abandonarlos con impunidad. Acá les va la cruda realidad. Nosotras las mujeres no seremos verdaderamente iguales en la sociedad a los hombres hasta que seamos aceptadas plenamente como mujeres, con todos nuestros potenciales y atributos femeninos, no simplemente como una imitación de hombres construidos quirúrgicamente. Irónicamente, el movimiento pro aborto está rechazando esta regla y responsabilidad divina, el haber nacido mujer para poder dar vida, sustentarla y criarla. ¡Qué privilegio más hermoso! No existe ningún animal que esté conspirando o presionando políticamente para protestar contra su creador. El aborto es anti-mujer. Séptimo, operación de rescate del movimiento pro vida. Ha sido condenado injustamente por usar las mismas líneas de argumentación y protesta social popularizadas por el tan aplaudido movimiento de derechos civiles. Además, se ha tergiversado enormemente el rechazar cualquier argumento o actividad pro vida como extremista. Así como los abolicionistas albergaban esclavos fugitivos en desafíos a las leyes antes de la guerra civil, o los europeos compasivos ocultaron a los judíos del exterminio legalmente sancionado por los nazis, y los manifestantes de derechos civiles violaron las leyes de segregación. Por lo tanto, los miembros de la Operación Rescate creen que sus intervenciones pacíficas y no violentas, ojo, para proteger a los bebés antes de nacer es un mandato de obedecer a Dios antes que al hombre. Octavo, no persona. La no persona es quizás el más difícil de los argumentos contemporáneos a favor del aborto. Los pro-abortistas una vez argumentaron que el bebé antes de nacer no era una vida, completamente humana o no humana. Ahora la ciencia nos confirma que la vida empieza como producto de la concepción. Sin embargo, el argumento lo han vuelto más sofisticado. Puede ser una vida humana, pero no posee personalidad. Incluso el presidente Clinton declaró que dado que los teólogos y los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo comienza la persona, el aborto debe permanecer sin restricciones. El doctor Beckwith desarrolló este mito cuando escribió: desde un punto de vista estrictamente científico,
no hay duda de que el desarrollo de una vida humana comienza en la concepción. Como consecuencia, es vital que el lector entienda que la vida no vino de un cigote, una vez fue un cigote, no vino de un embrión, una vez fue un embrión, no vino de un feto, una vez fue un feto, no vino de un adolescente, una vez fue un adolescente. Hoy en día, el aborto desenfrenado en los Estados Unidos es la consecuencia trágica de una sociedad que no valora el valor individual humano y que adora a los pies del ídolo yo, reemplazando la palabra de Dios con el relativismo social. 1/3 de los niños concebidos este año serán asesinados antes de que nazcan. Y sin embargo, esta masacre brutal y generalizada puede detenerse si aquellos de nosotros que valoramos la vida humana, que adoramos al verdadero Dios y obedecemos sus palabras, nos informamos, nos comprometemos y nos involucráramos. Todo esto fue tomado de la Revista de Investigaciones Cristianas, volumen 27, número 1 del 2004. La Biblia afirma que todos los humanos son valiosos porque llevan la imagen de Dios. La ciencia demuestra claramente que los no nacidos son sin duda humanos desde las primeras etapas de desarrollo. Los mandatos bíblicos contra la toma injusta de la vida humana, por lo tanto, se aplican a los no nacidos como a los nacidos seres humanos. Los seres humanos no son valiosos debido a alguna propiedad adquirida o diferencia peculiar o respectivos grados de desarrollo, sino que somos valiosos porque tenemos en común una naturaleza hecha a imagen de Dios. Algunos pasajes específicos citados por los defensores de la vida que puedan leer son Salmo 51, 5, Salmo 139, 13 al 15 y Lucas 1, 41 al 44, por mencionar algunos. Explícitamente dice que los no nacidos son humanos. Bien, voy a hacer esto un poquito extenso porque un poco de filosofía con nuestros hijos para poder ir pensando. Preguntemos a nuestros hijos, ¿qué le da valor al ser humano? ¿Puede la raza, el sexo o el mérito personal añadir valor o derecho especial a una persona? En su artículo La personalidad, la Biblia y el debate sobre el aborto, Paul D. Simons admite que los cigotes, los embriones tempranos, son biológicamente humanos, pero niega que sean complejos o suficientemente desarrollados para calificarlos como personas en un sentido bíblico. Él dice, nadie puede negar el continuo desarrollo de la fecundación hasta la madurez y la edad adulta, escribe Simons. Eso no significa, sin embargo, que cada paso en el continuo tenga el mismo valor o constituya la misma identidad. Simons defiende los derechos de aborto diciéndonos quien tiene y no lleva la imagen de Dios. Él argumenta que los humanos llevan la imagen de Dios y por lo tanto tienen valor como personas, no en virtud del tipo de cosas que son, miembros de un tipo natural o especie, sino solo por una propiedad adquirida, en este caso la capacidad inmediata de autoconciencia. O sea, una persona tiene capacidades de elección reflexiva, respuestas, experiencia social, percepción moral y autoconciencia. Los cigotes, como meros grupos de células humanas, no tienen esta capacidad y por lo tanto no tienen la imagen de Dios. Miren cómo va el argumento. Para debatirlo, existen 3 ejemplos que se pueden subrayar. Primero, los recién nacidos no pueden tomar decisiones conscientes y reflexivas hasta varios meses después del nacimiento.
Lo mismo podemos aplicarlo en pacientes en estado de coma. ¿Habrán perdido su personalidad por no tener la capacidad de reflexionar o conciencia? Abraham Lincoln planteó un punto similar con la esclavitud, señalando que cualquier argumento utilizado para descalificar a los negros como seres humanos valiosos funciona igual de bien para descalificar a los blancos. Usted dice, A es blanco y B es negro, basado en el color. Entonces, ¿tiene el blanco derecho a esclavizar al más oscuro? Cuidado, por esta regla serás un esclavo del primer hombre con el que te encuentres con una piel más blanca que la tuya. Si dices que los blancos son intelectualmente superiores a los negros y por lo tanto tienen derecho a esclavizarlos, entonces, siguiendo este argumento, debes de ser esclavo del primer hombre con el que te encuentres con un intelecto superior al tuyo. Si los humanos son valiosos solo por alguna propiedad adquirida como el color de la piel o la autoconciencia, y no en virtud del tipo de cosa o de persona que es, entonces se deduce que, dado que estas propiedades adquiridas vienen en diversos grados, los básicos derechos humanos vienen en diversos grados. ¿Realmente queremos decir que aquellos con más conciencia de sí mismos son más humanos y más valiosos que aquellos con menos? Es verdad que los humanos difieren enormemente con respecto a los talentos, los logros y grados de desarrollo, propiedades adquiridas. Sin embargo, son igualmente valiosos porque tienen en común una naturaleza hecha a la imagen de Dios. Segundo, si la capacidad inmediata de conciencia hace que uno sea valioso, muchos animales no humanos califican como personas. Este es el punto de Peter Singer. Singer sostiene que una variedad de animales no humanos son seres racionales, conscientes de sí mismos, que califican como personas en el sentido relevante del término. En consecuencia, los perros, gatos y cerdos son personas valiosas, mientras que los fetos, los recién nacidos y las víctimas de enfermedades como Alzheimer no lo son. Singer concluye que favorecer al infante preconsciente sobre un perro consciente de sí mismo simplemente porque el infante es biológicamente humano hace que uno sea culpable de especismo, un crimen similar al racismo. Esto es de locos, ¿ah? Tercero, los embriones humanos tienen una capacidad básica para la autoconciencia a medida que se desarrollen. Si estos no son prevenidos por alguna causa extrínseca, desarrollan oportunamente la capacidad inmediata del raciocinio humano. Tengamos cuidado con una teología fallida. Por ejemplo, en Éxodo 2, 22 al 25, es uno de los pasajes favoritos que se usa por los defensores del aborto. Éxodo, voy a volver a citarlo. Es Éxodo 21, 22. El del principio voy a compartirlo después. Éxodo 21, 22 al 25. Es uno de los favoritos de los defensores del aborto, aunque contribuye poco para reforzar su caso. El pasaje dice así: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Bien, observen el ingenio, la chispa de los defensores del aborto al argumentar que esta escritura prueba que los no nacidos no son completamente humanos porque la pena por matar accidentalmente a un feto es menor que la pena por matar a su madre. Este argumento, sin embargo, si siguen leyendo hasta el versículo 25,
Este argumento es defectuoso en varios aspectos. Primero, suponiendo por el bien del argumento que la interpretación a favor del aborto de este pasaje es correcta, es decir, que la muerte del feto es tratada de manera diferente al de la madre, todavía no se puede concluir que el feto no sea completamente humano. Los versículos anteriores, siempre hay que leer el contexto, capítulo 21, versículo 20 al 21, presentan una situación en la que un amo mata involuntariamente a su esclavo y no es penalizado. La falta de intención se demuestra por el intervalo entre el golpe y la muerte. Y sin embargo, no se puede concluir que las Escrituras considera al esclavo menos que un humano. En segundo lugar, este pasaje ni siquiera sugiere remotamente que una mujer puede matar voluntariamente a su hijo por nacer mediante un aborto electivo. Nada en el contexto apoya esta afirmación. En el mejor de los casos, el texto asigna una pena menor por matar accidentalmente a un feto que por matar accidentalmente a su madre. Simplemente no se deduce de esto que una mujer pueda matar a su hijo deliberadamente a través del aborto. En tercer lugar, la interpretación pro-abortista de este pasaje, que se aplica una pena menor por muerte fetal accidental, es altamente cuestionable. Cuando se lee en el hebreo original, estaba chequeando yo este punto, el pasaje parece transmitir que tanto la madre como el niño están cubiertos por la ley lex talión, o sea, la ley de ojo por ojo, diente por diente del castigo, que es castigo exacto a la medida del crimen. Todo esto lo saqué de Bible Hub en el internet. Según el erudito hebreo Gleason Archer, no hay un estado de segunda clase vinculada al feto bajo esta regla del talión. El feto es tan valioso como la madre. En conjunto, las consideraciones culturales, exegéticas, filosóficas y científicas que hemos examinado demuestran que la Biblia no necesita decir explícitamente que el aborto electivo está mal antes de que podamos saber que está mal. Aunque la Biblia no dice no abortarás, sí prohíbe la toma injusta de la vida humana que se aplica a los no nacidos como a los humanos nacidos. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del aborto? Las consecuencias para una mujer varían. Varían en el sentido que si la mujer piensa que es lo mejor para su vida o si la mujer lo hace por presión. Desde sentir depresión, ansiedad, se retira, problemas de relaciones, pérdida de autoestima, sentimientos agudos de culpa, dudas, vergüenza y fracaso en la maternidad, lamentos, sentido de soledad o aislamiento, pérdida de confianza en sí misma, insomnio o pesadilla, pensamientos y sentimientos suicidas, trastornos de la alimentación, somatización de enfermedades, o sea, creadas por el pensar, y recuerdos reprimidos. Inclusive puede hasta llegar a maltratar sus otros hijos. Estos son los riesgos emocionales y diría yo espirituales que enfrentan quienes deciden abortar. Los que no tuvieron problema de conciencia de abortar experimentan alivio, con sentimientos encontrados de tristeza o culpa. Adicionalmente, la negación es común para escapar del sufrimiento. Por ejemplo, cuando la mujer que abortó ve a una mujer embarazada, experimentará una ira por la pérdida, la negación por no querer o desear el embarazo. El pediatra Philip Catheliu nos explica: al elegir la muerte para su hijo, la madre sabe al mismo tiempo que ella es su madre propia ejecutora, pero ella es la víctima
porque definitivamente es ella quien finalmente elige, independientemente de cualquier presión de su familia y amigos, aplicar este tratamiento abusivo a sí misma. Todo esto lo tomé del Instituto Europeo de Bioética. Todo depende si la mujer ve al bebé en su vientre como un ser humano o lo ve como una masa de tejidos de células, como un tumor que hay que extirpar. En el sitio web de Campaign Life Coalition nos sugiere que si tenemos amigos o familiares que han estado involucrados en el aborto, deberíamos acercarnos a ellos con amor, compasión y amabilidad, con la verdad sobre el aborto y el mensaje de cambio de vida que Dios nos da, que Él nos perdona, nos restaura y nos reconcilia a Él. Compartamos el mensaje del Evangelio con ellos. Brindemos ayuda. Demos la sugerencia a la persona, si está contemplando el aborto, que obtenga ayuda. Probablemente lo más importante que pueda hacer cuando se enfrente a un embarazo no planificado es comunicarse con personas profesionales capacitadas que pueden responder sus preguntas y hablar con aquella persona que está pasando por este momento difícil. Apoye a la persona. No apoye al aborto, pero apoye en la angustia, en el dolor que está pasando. Que esta persona evite aislarse. Si está experimentando un embarazo no planificado, es posible que tenga la tendencia a retirarse para mantener el asunto secreto, ¿no? Y así se sienta sola. Aunque pueda ser difícil intentar mantenerse en contacto con familiares y amigos, ¿no? Es difícil tratar de no comunicarse con ellos. Hay que brindar el puente de apoyo, de amor, de misericordia. Demasiado aislamiento en estas circunstancias puede llevar a la depresión. Ayudemos a las personas a evaluar sus circunstancias, a analizar las consecuencias que antes lo he enumerado, a discutir y analizar la situación, a ver desde otra perspectiva, a ver el desarrollo de ese bebé, a conseguir un ultrasonido, a poder ver otras opciones. Evite la presión, evitemos el condenar, el estar dispuesto a escuchar puede que podamos salvar a esa persona de que decida abortar. Ya sea que la persona opte por ser padre o madre o elija dar su hijo en adopción, nosotros tenemos que ayudar a que sepan saber vivir con esa decisión. Hablemos con las personas y que estas personas también se sientan en confianza de hablar. Termino con un pasaje de Éxodo. En el primer capítulo de Éxodo, interesantemente, los versículos 15 al final, se pasa una legislación del parte del rey de Egipto donde se pide que todos los niños hebreos, varones, sean abortados en el momento de nacer. Habían dos mujeres y son reconocidas por nombre, Cifra y Púa, que eran parteras hebreas, que decidieron dejar vivir a los niños y no matarlos como demandaba el decreto del rey. Y el versículo 17 de Éxodo 1 nos dice la razón. Las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenaba, sino que dejaron vivir a los niños. Tener temor de Dios, primeramente, es importante. Instruir e influenciar a nuestros hijos para que realmente sepan temer y obedecer a Dios. Cuando ellas fueron confrontadas por el rey, cuando le dijeron ¿por qué han dejado vivir a los niños? O no me han hecho caso, ¿no? Uno podía escuchar en su voz. Ellas dijeron, bueno, es que cuando íbamos ya nacían los niños. Era una mentira blanca, como diríamos nosotros. Pero Dios las reconoció, porque lo que Dios reconoce es que
el valor de la vida era un mandamiento más elevado, el preservar la vida humana del no nacido y del recién nacido, era un mandamiento más elevado que el no mentirle al rey. Y dice las Escrituras en el versículo 21 que Dios les favoreció y las bendijo dándoles familias numerosas. Dios las bendijo. Seamos como estas dos parteras que menciona las Escrituras, donde vengamos al socorro, al rescate de toda aquella mujer que está pasando por dolor y poder conversar y escuchar y darles opciones. Rescatemos vidas, bendizcamos vidas y no nos unamos al movimiento de asesinar vidas inocentes. Compartamos esto con nuestros hijos. Es mucha información, pero les pido que tomen atención porque es un tema que seguro lo van a tratar en la escuela y tenemos que saber dónde estamos parados. Que el Señor los bendiga.